La prefabricación, si hablamos bien del proceso constructivo, prefabricar es hacer piezas. Industrializar es con esas piezas construir un espacio. Menos mal que ha desaparecido la palabra prefabricada. Desmitificar que es una novedad, y como todas las novedades da miedo cuando alguien se va a comprar una casa que le va a durar muchísimos años. No, es que es industrializada, ¿no? No tengamos miedo a eso. Una persona cuando le dicen vas a vivir en una casa industrializada, pues debías decir, pues qué bien, unos inversores que están preocupados por mejorar la calidad. Ese es el chip que hay que cambiar, ¿no? Se ensambla como exactamente igual que un coche al final, con una diferencia. La diferencia es que el coche se ensambla y sale rodando, y nosotros tenemos que hacer el ensamblaje, sea del ladrillo, sea de la pieza grande, la tenemos que hacer cada vez en un lugar distinto, con unas condiciones absolutamente diferentes. Si la vivienda tiene que adecuarse al lugar, a su clima, a sus orientaciones, a los vientos. No es lo mismo hacer una fachada sur que una fachada norte, que no es lo mismo hacer un edificio en Santander que en Almería. La durabilidad es igual en cualquier proceso constructivo. Será durable o no durable en función de si está bien ejecutada o no está bien ejecutada y con los materiales adecuados. Y te da muchas más garantías de control de calidad, de cómo trabaja el operario frente a estar en un andamio con unos vientos de no sé qué y no sé cuánto, que a veces da pavor. Es evidente que construir en un ambiente cerrado, bien iluminado, con toda la maquinaria a tu alrededor, en un puesto ergonómico para trabajar, tiene que tener muchísimas más garantías de calidad que trabajar en un andamio. Lo que hay que transmitir, digamos, es que el proceso de industrialización ya ha existido. Esto es dar pasos hacia adelante. Si vas poco a poco y con tiempo, yo creo que es un proceso absolutamente imparable.